Tipos de ética, metaética. Empiezo a leer ya, Miss. Así es. Ok. Metaética. Es un tipo de ética que se encarga de estudiar el origen y el significado de la ética, de la moral, de los juicios de valores, y es decir, de todo lo relacionado con los principios éticos. Por ejemplo, la metaética se puede preguntar acerca de la pregunta, es decir, mientras la ética se cuestiona, somos éticos porque somos libres. La pregunta, ¿somos éticos porque somos libres? La metaética se formula preguntas como, ¿quién se cuestiona si somos éticos? ¿Por qué somos libres? ¿O por qué se ha llegado a la necesidad de preguntarnos si somos éticos porque somos libres? Ujú. Vamos a ver, ¿comprendimos ese concepto? ¿Podríamos dar algún ejemplo o alguien puede decirme a mí si nosotros hemos estado practicando la metaética en nuestras vidas? Porque estamos hablando de principios, valores, juicios, pero primeramente vamos a hacer un recordatorio. Mientras estamos viendo el concepto y el ejemplo, ¿qué es moral? ¿Qué es la moral? ¿Qué entendimos en las clases anteriores sobre ética y moral? ¿Cómo quedamos de acuerdo al final? ¿Qué era la moral? A ver. La moral es el poder definir el comportamiento humano en que, cómo lo va a hacer, si va a estar bien o si va a estar mal. Ajá, ajá, ajá. Entonces, de acuerdo Yo al... creo, Diga, sí, hable. yo creo que el que estudia el comportamiento no era la moral. Ajá. El que definía el Eh, comportamiento en era la la moral. ética, sí, porque lo que era la ética era que estudiaba el bien y el mal y las Ujú. relaciones que tenía con la moral, pero el comportamiento humano en sí no era lo que era la moral. Exactamente. Decíamos que eran dos conceptos que se relacionaban, sin embargo, que se usan como sinónimos, ¿verdad? Dentro de los conceptos que conocemos, pero tienen una diferencia ambos. Y uno es que la ética es disciplina, como lo menciona Josué, que daba los parámetros, y el otro, pues, eh, la ética estudia la academia de la moral. Podríamos decir entonces, para tener un concepto más fácil, que la ética lo que hace es la teoría, pero la práctica, ¿dónde va a hacerse entonces? ¿Dónde se va a realizar? Ya directamente. En la moral, ¿verdad? ¿Quiénes van a decidir lo que van a hacer? Nosotros mismos como seres humanos, y ahí vamos a dar una idea conceptual de lo que nosotros vamos a ir ampliando en nuestro argumento. Pero si ustedes se fijan, chicos, nosotros podríamos decir también que en este ejemplo que acaba de leer Josué acerca de la metaética, entonces, ¿qué diferencia hay entre la metaética y las otras éticas que nosotros hemos estado estudiando? ¿De qué se diferencia de Epicuro o de la ética epicúrea o de qué hace diferencia acerca de la normativa? Vamos a ver, porque dice acá que esta se encarga de estudiar el origen y el significado de la ética de la moral. Y si estamos diciendo que la ética lo que hace es estudiar la academia de lo moral, entonces, ¿qué podríamos nosotros relacionar en este momento con respecto a la metaética? ¿Qué podemos comprender nosotros aquí? ¿Ves? Dígame. Creo que una de las diferencias es que las demás éticas que hemos visto se han encargado de identificar tal vez qué es lo bueno y qué es lo malo. Uh-huh. Y la metaética, bueno, por lo que veo en los ejemplos, se hace otro tipo de preguntas. Ajá. Y en el ejemplo dice, ¿somos éticos porque somos libres?
la metaética se formula esta pregunta: ¿quién se cuestiona si somos éticos porque somos libres? Recuerden que yo les hacía a ustedes este tipo de preguntas. ¿Quién dice que es malo fumar? ¿Dónde se estableció que es malo que nosotros divulguemos los secretos que nos dan en nuestros consultorios médicos, por ejemplo? Si somos médicos o si somos profesionales de la salud. Aquí hay otra pregunta: ¿por qué se ha llegado a la necesidad de preguntarnos si somos éticos porque somos libres? Si yo enfocara este ejemplo que me dan en metaética, porque me está hablando, como dice Josué, de que realmente su estudio verdadero ya está basado generalmente en ¿qué, Josué? En estudiar lo que verdaderamente es en sí, en la ética como esencia. Ya no está basándose en el comportamiento humano en general, ¿verdad? Que vemos que no lo menciona de esa manera, sino que nos está dando una apertura a la metaética a poder nosotros analizar de manera congruente o de manera justa las propiedades, los juicios, las actitudes, las declaraciones y la naturaleza de la ética en sí, no de la naturaleza del individuo, sino que de la naturaleza de ¿quién? De la ética misma. Eso es lo que nos está hablando la metaética. Una vez que ya formuló todos esos principios o que ya los tiene establecidos, como nos podríamos decir nosotros, ya de manera generalizada, nos estamos dando cuenta de que aquí existe esto. Bueno, como de acuerdo a lo que yo conocí desde mi infancia, entonces yo voy a seguir ese parámetro y así lo voy a hacer. Aquí ya no cabe el por qué se establecieron normas en una institución, ¿verdad que no? Aquí lo que está realmente hablando es que para que se haga un progreso o para que exista algo concretamente correcto, entonces yo me voy a ir a la esencia misma de lo que estudia verdaderamente esa teoría. Por eso cambian la pregunta. ¿Lo podemos ver otra vez, Josué? ¿Cómo se formulaban esas dos preguntas que eran completamente diferentes? Si ustedes se fijan, chicos, aquí hay dos maneras. Léamelas, por favor, Josué. Las tres que hay ahí, ¿verdad? Sí. Ok. La ética cuestiona. La ética cuestiona, ¿somos éticos porque somos libres? Y la metaética se formula preguntas como, ¿quién se cuestiona si somos éticos porque somos libres? ¿O por qué se ha llegado a la necesidad de preguntarnos si somos éticos porque somos libres? Si nosotros lo abordamos desde el punto de vista de, según lo que hicimos en la línea de tiempo, ¿quién de todos los que estábamos estudiando anteriormente como Sartre, que lo mencionaban en la línea del tiempo y ustedes ya lo tuvieron que haber leído y lo hicieron en tarea? Ayer lo estaba viendo que algunos ya lo subieron. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Cómo se contrasta esta metaética con lo que dice Sartre, con lo que dice Aristóteles, o con lo que incluso el mismo Tomás de Aquino, siendo un precursor de la ética cristiana, hace énfasis hacia esto? Vamos a ver, alguien que haya hecho esta tarea y se dio a la tarea de especular por qué hablaban esto. Voy a dar un ejemplo para que ustedes me comprendan lo que yo quiero que hagan. Según Tomás de Aquino, él analiza los medios con los que cuenta el hombre para alcanzar la felicidad. Él habla de medios externos, que son los actos humanos, y habla de medios internos, que se refiere a la ley natural, una ley no conocida. ¿Por qué él habla de ley natural? Porque su esencia misma o su ética misma era de principios y valores infundados en la ética cristiana, ¿de acuerdo? Él decía que la voluntad del hombre se adquieren hábitos y virtudes. Entonces, si la metaética me está diciendo aquí que es la encargada de un estudio del origen y el significado de la ética y de la moral, y nosotros sabemos que la ética representa teoría, porque tiene bases en ciencias como la psicología, la sociología, la antropología, entonces la metaética me está diciendo a mí que cómo se puede cuestionar esos actos éticos, o por qué somos libres, o cómo hemos llegado nosotros a preguntarnos en nuestra esencia misma de esa libertad. ¿Me explico a lo que yo les quiero hacer énfasis? ¿Ven la diferencia de la normativa? ¿Ven la diferencia de lo que estábamos hablando ayer con respecto a la ética de Epicuro, que donde hablaba que los placeres eran los que daban la felicidad, que los placeres eran los que nos hacían
tener netamente todo lo que era bueno y que lo malo pues era el dolor. Entonces, miren, estudien ustedes este concepto y aclaren sus ideas a través de lo que verdaderamente la ética dice. Que por qué somos por ser éticos somos libres, ¿verdad? Porque no voy a tener temores, no voy a tener dolor, no voy a tener miedo, no voy a estar frustrado, porque si yo tengo un camino correcto o si estoy haciendo lo que verdaderamente se me ha establecido o yo decidí hacer lo correcto, entonces soy libre, porque no hay nada que me está atando. Pero la ética es lo que lo dice. Ahora, la metaética no está diciendo que no es correcto lo que la ética hace, sino que está formulando las mismas preguntas, pero haciendo diferentes cuestionamientos. Por ejemplo, dice, ¿quién se cuestiona si somos éticos porque somos libres? ¿Quién lo ha hecho? O sea, yo puedo decir, bueno, yo soy libre porque en un mismo pensamiento mío estoy dando un énfasis a lo que yo quiero hacer. O dice la segunda pregunta, ¿por qué se ha llegado a la necesidad de preguntarnos como seres humanos si somos éticos porque somos libres? O sea, aquí hay un contraste bastante grande y difícil, porque si yo me voy al bien y al mal, todos vamos a estar en diferentes situaciones. Pregunta, ¿es malo vivir en familias disfuncionales? ¿Es malo o es bueno vivir en familias disfuncionales? Yo creo, Miss, que lo que va a importar, o sea, lo que va a ser bueno es qué vamos a hacer nosotros para ser diferentes que nuestra familia. Si vamos a ser iguales a ellos y crear una misma familia disfuncional o ser mejores que ellos. Porque bueno, uno no escoge su familia, ¿va? Eso lo escoge Dios. Entonces, no se sabe, pienso que no es malo, porque es algo que uno no escoge. Y de igual manera uno siempre debe honrar a lo que son sus padres, a pesar de lo que ellos hagan o si son buenos o son malos con uno. Entonces, desde el Pienso. punto de vista de la metaética y con respecto a su respuesta, ajá. Es que Laurita dice que no la deja entrar. Sí, porque ella está tocando, entonces no me permite controlar la sesión. Entonces, que se salga y vuelva a entrar para que yo pueda tener acceso a los controles. Dígale que haga eso y que vuelva a entrar otra vez y yo voy a darle el acceso. Eso suele suceder cuando cuando ingresamos de un celular y cuando la baja internet a veces pasa en nuestros hogares, entonces suele suceder. Dígale que haga eso, muchas gracias. Entonces, desde ese punto de vista, no, ¿verdad? Porque no escogemos. Entonces, voy a formular otra pregunta. A ver, pilas chicos ahí con esta pregunta. Si en mi hogar existió una persona que es alcohólica, entonces yo tengo que seguir los mismos parámetros porque genéticamente yo voy a realizar lo mismo. Los estudios lo comprueban. Que el 97% de las personas lo hacen. Me explico con este ejemplo. Si en mi hogar hubo una persona alcohólica y yo vi todo eso y yo lo percibí, vi el maltrato físico, vi el maltrato verbal y todas las situaciones que se daban dentro de la casa, entonces, bienvenida Laura, eso es lo que sucede. Cuando ustedes entran y salen o hay una baja de internet, entonces cuando les suele pasar eso, gracias por comunicarlo, lo hacen otra vez y entonces yo vuelvo a meterlo, ¿verdad? Por si cualquier otra vez suele suceder. Entonces, chicos, ¿tengo que hacerlo yo? Ok, aquí hay una respuesta y la voy a leer. Es como las enfermedades, están en nuestros genes, pero lo podemos combatir. Así es, pero aquí viene la parte ética. Muchas de las personas
creen que porque se dio en ese momento y en mi casa sucedió, tengo que seguir el mismo patrón. Ahora, según la metaética, ¿esto es real o es mentira entonces? ¿Tengo que seguir el mismo patrón o yo voy a decidir? Yo conozco muchos casos de personas que dijeron, mi papá bebía mucho alcohol o mi mamá tomaba mucho alcohol. Entonces yo voy a hacer igual porque en mi casa se daba y van creciendo con ese patrón. O en la misma familia les dicen, en tu casa vas a ser igual que tu papá porque tu abuelo era un gran borracho. Hagamos un juicio sobre eso que les acaba de decir. ¿Sí? Uh-huh. Dependiendo de la persona, porque como que con lo que usted acaba de decir, muchas personas se dejan influenciar por eso, de que como le dicen, de que el ejemplo que usted puso de que su papá es borracho, muchas personas se meten a la cabeza de que, ya tengo los genes de mi papá, pero normalmente, bueno, ya es la decisión de uno, como dijo Josué, porque si uno está viendo de que lo que está haciendo la otra persona no está bien, ¿por qué nosotros vamos a volver a hacer lo que ellos están haciendo? Si sabemos el daño que también psicológicamente nos pudieron haber hecho a nosotros. Gracias, Sofía. Muy buena participación. Entonces, con lo que dice Sofía, enlazo esto. Entonces, ¿por qué seguimos el patrón? ¿Ves? Uh-huh. Yo pienso que si en el caso, es muy cierto que nosotros decidimos y somos responsables de nuestros actos, pero digamos que sucede el caso de que es un niño pequeño y es el papá. Los niños son inocentes y no saben nada, ¿verdad? Entonces, si ven al papá, porque el padre o la madre es la imagen de él y él va a copiar lo que ellos hagan, si el padre está bebiendo y el niño ve eso, pues tal vez en un futuro él, pues, porque como él vivió con eso y él es inocente, no sabe. Entonces, pienso que de ahora ahí tendría que meter manos otra persona para que el niño no aprenda de eso, porque como él no sabe, tiene que haber también, yo pienso que también tiene que haber un buen guía si se trata de un niño pequeño que no sabe. Pero si es en nuestro caso, si somos jóvenes, adolescentes como nosotros y ya somos conscientes, entonces sí depende, como decía Sofía, de las decisiones que vamos a tomar, de nuestros actos. Pero si es un niño, como le diría, pues entonces tiene que haber un guía que lo pueda llevar a un mejor camino. Porque si el padre no le interesa enseñarle buenos valores a su hijo, entonces pues el niño va a caer en el mismo alcoholismo, pienso yo, creo. Puede Está haber bien, probabilidad. está bien. Siempre decimos pienso yo, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes conceptualizaciones o ejemplos que podríamos dar o abordar durante la clase. Si ustedes miran en su página 13, en la página 13, hay un concepto muy bueno, que es lo que es practicar la ética, o sea, cómo se hace la ética o práctica, ¿no? Dice así, la ética, y subrayenlo porque les puede servir para su diario. La ética como guía que rige el comportamiento moral del ser humano debe practicarse desde los diferentes ámbitos que forman su diario vivir. Lo que hemos estado hablando ahorita, y la metaética lo hace de diferentes formas. No desacredita un comportamiento natural humano, pero sí va a una base específica que es la teoría de la ética misma, la raíz. O sea, no va a dejar de lado todos esos fundamentos y todas esas teorías que ya están enfatizadas y que nos hacen vivir. No vamos a olvidar las virtudes, los valores y lo demás, y tampoco vamos a buscar un cuestionamiento que ni es ni aplicable a lo que realmente es. Si yo estoy bajo un liderazgo o si estoy bajo un ente donde yo tengo que aplicar mi ética de diferentes maneras, lo voy a hacer. Usted puede ver que a lo largo de nuestra vida practicamos esas éticas sin darnos cuenta en sí de un concepto claro y vivo, ¿verdad? Porque todos hemos hecho juicios de que yo no voy a ser igual a mis padres, o yo no soy así porque así no lo quiero hacer yo, o no estamos haciendo hincapié en eso. Aquí es donde el concepto se vuelve práctica, ¿no? Y entonces dice, su aplicación es fundamental para complementar los proyectos personales y los sociales que se emprenden. Entonces, estamos claros en lo de la metaética, nunca va a dejar de lado el comportamiento del ser, pero también va a buscar una esencia misma de la ética en sí. Vamos a ver Quirós. Quirós va a leer la siguiente. Y aquí nos vamos a quedar
para la siguiente clase abordando. Quiroz lo lee, hablamos un poco y aquí vamos a abordar más adelante porque tenemos casos para esto la siguiente semana. ¿Listo, Quiroz? La ética religiosa. Este tipo de ética es la que se ve influenciada por la religión. Cada religión sigue unas normas específicas, por lo cual la ética religiosa es dividida según las religiones existentes. Por ejemplo, existe la ética cristiana, la ética musulmana, la ética hindú, entre otras. Ejemplo, esta ética se plantea en la mayoría de las religiones. Conceptos como la búsqueda de la felicidad o como lograr alcanzar el paraíso una vez que fallecemos. Para ello, establece unas normas morales que tengan el visto bueno de Dios. La ética cristiana es aquella que se encarga de velar por el cumplimiento de los valores enseñados en los evangelios, es decir, busca que las personas actúen tal y como actuó Jesús. De este concepto nosotros tenemos mucho, ¿verdad?, que dar. Pero si ustedes se fijan, solo les puse el de la ética cristiana. No puse la musulmana, ni tampoco quise poner de la hindú. Pero podemos investigarlo. Quiero que quedemos bien claro en esto. Ayer Otto hablaba acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son leyes, son normas, se establecieron. ¿Con qué propósito se establecieron esas leyes, Otto? Porque usted lo mencionaba. Entonces, díganos y aclárenos un poquito acerca de estas leyes que se tuvieron que establecer para la defensa de quién o de quiénes los derechos humanos. De nosotros, velan, prácticamente velan por nosotros y de cierta forma me atrevería a decir que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Entonces, vemos nosotros que se tienen que establecer protocolos. Estas son palabras clave, chicos. Protocolos, normas, estatutos, decretos para poder vivir en sociedad. ¿Se imaginan ustedes cómo sería una sociedad donde no nos hiciéramos responsables de nuestros actos? Otra palabra clave mencionada en esta clase. Cuando Josué menciona responsables de nuestros actos, ¿dónde están determinados esos actos, Josué? ¿Dónde están? ¿De dónde se viene esa clave de responsabilidad de actos? ¿Cómo puedo saber yo si estoy siendo responsable de mis actos? ¿A través de qué? Perdón, ¿cómo? Usted habló, Otto nos da aclaramos a quién responsabiliza o quiénes son los que son beneficiados, sería la palabra correcta, de los derechos humanos. ¿Por qué lo tuvieron que hacer así? ¿O por qué tuvieron que establecer los derechos humanos? Otto nos dice que porque es necesario para velar por el bienestar, por el bien común de la sociedad nuestra, nosotros, ¿verdad? Los niños, los adolescentes, los adultos. Pero en sí, usted habla de responsabilidad de actos. ¿Dónde sé yo? ¿Dónde están establecidos esa responsabilidad de actos? Y quiero mostrarles algo porque en el que leyó Quiroz habla acerca de que esa responsabilidad de actos está siendo ejemplo en la ética cristiana. Y coloqué el ejemplo de ética cristiana o el concepto donde dice que las personas van a actuar tal y como actuó Jesús. Entonces, la responsabilidad de actos, ¿de dónde la aprendo? ¿Dónde aprendí yo ese concepto de responsabilidad de actos? ¿Le respondo yo siempre? ¿O sí, le responden? Cualquiera puede responder. Bueno, yo sé que soy responsable de mis actos debido a lo que está en la Biblia y pues por lo que me han enseñado mis padres y como dice ahí, somos ejemplos, tenemos que tomar de ejemplo a Jesús, que pienso yo que la ética teológica o la ética cristiana es la ética perfecta, ¿va? Me tomo el derecho de decir eso porque tomamos como ejemplo a Jesús y Jesús fue una persona perfecta, entonces no hay más que decir. Pienso que Él es el bien, Él es toda la verdad y lo demás, yo solo tengo que seguir lo que Él hizo y su ejemplo. Y por eso digo yo que somos responsables de los actos. De los actos según la ética cristiana, ¿de acuerdo? Y según la ética de Epicuro, ¿verdad que ahí vamos a encontrar un contraste? Porque en la Biblia se habla de placeres
que Epicuro dice sí, pero que en la Biblia no están de acorde, ¿verdad? Es hacia esos actos. También vamos a encontrar normas que no están de acorde a la situación de los actos cristianos. Pero entonces los que son de la religión musulmana o religión del hindú, los hinduistas o los islámicos, están mal, están incorrectos, porque no se basan a través de los estatutos cristianos que nosotros conocemos, sino que ellos tienen otras normas. Eso va a ir voy a contestarles la pregunta. Eso va a ir de acorde a lo que nosotros nos establecieron desde la teoría ética, ¿no? Entonces, por eso es bueno que nosotros vayamos conociendo los conceptos tal cual de la ética y que podamos saber y escoger dónde voy a verdaderamente establecer mi crecimiento personal o mi crecimiento espiritual, el crecimiento de la sociedad misma, cómo voy a partir. Y miren, esto va a ser un gran dolor de cabeza siempre. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen diferentes conceptos y a veces tenemos temor del qué dirán, o tenemos temor incluso, ahí juega algo bien importante y lo vamos a ir viendo. Cuando nosotros miremos no exactamente casos éticos, sino que los dilemas éticos. Y esa es otra gran tarea que vamos a tener aquí para discutir. Los dilemas éticos hacen que nosotros digamos, bueno, y entonces, ¿de dónde viene correctamente quién es el que tiene su base correcta? Y así vamos a ir diciendo muchas cosas. Pero tal cosa, vamos a tener ese tipo de discusión y esperando que puedan leer. Incluso les voy a recomendar libros de lectura cortas de situaciones éticas que nosotros hemos visto.